Soy Urbano Barrera, periodista del diario Ovaciones. Tengo cerca de 26 años en el medio y quisiera comentarles el tema de trata de blancas. ¿Sí? El tráfico humano o la trata de blancas en México, en América y en todo el mundo siempre ha existido, nada más que ahora se asocia con el crimen organizado. La trata de blancas en México se hace toda una empresa después de la Segunda Guerra Mundial, ajá, y después de la desintegración de la Unión Soviética. Con la desintegración de la Unión Soviética, muchos elementos o personas que pertenecieron a las agencias de investigación como la KGB, que tenían el control sobre todo en la zona de los Balcanes, los malos elementos incursionaron en este negocio y empezaron primero a proteger mujeres muy guapas, mujeres de la zona de los Balcanes, chicas de 1,70, 1,90 de estatura, de piel blanca, de ojos azules, verdes, gris, o sea, mujeres muy bellas. Desgraciadamente, pobres, las empezaron a explotar y empezaron a conformar redes para empezar a movilizar en el mundo a todas estas mujeres. Y México no fue la excepción. Muchas personas de los servicios de inteligencia de la ex Unión Soviética empezaron a contactar con las mafias en Inglaterra, en España, en Portugal, en el norte de África, obvio en los Estados Unidos, en Cuba, en México, en Argentina, y empezaron con un movimiento internacional de mujeres. Y en los años 90, de los 90 hacia acá, empezamos a ver cómo se inunda México y los principales centros turísticos de la República, la Ciudad de México en particular, de muchos antros, de muchos table dance, donde la principal atracción eran mujeres balcánicas, mujeres de varios países de la Europa del Este, aunado con mujeres de Brasil, de Cuba, de Argentina, de todas partes de Sudamérica, Centro Sudamérica, y empieza un tráfico humano y una trata de blancas de manera explosiva. Esta era la trata de blancas, por decirlo así, de mayor nivel en los centros nocturnos de table dance, que se combina con otra especie, otro tipo de trata de blanca nacional. Hay pueblos, comunidades que se dedican, por desgracia, desde el seno familiar a formar niñas, adolescentes y después mujeres para el comercio sexual y después para la trata de personas. Hay una población, un municipio en Tlaxcala, que las familias, los padres educan a sus hijas para la prostitución y para la trata, ¿no? Venden a sus hijas. Cuando estas chicas tienen problemas en alguna plaza, son movilizadas e intercambiadas. Entonces vamos a ver que muchas mexicanas después pasan a Centroamérica, pasan a Sudamérica, las sudamericanas pasan a Centroamérica, a México, y hay una gran movilidad de mujeres en todo el continente. Y como obvio, la gente que está metida en ese negocio tiene que ver con el crimen organizado, y el crimen organizado, una de sus facetas más importantes es el narcotráfico, y hay una unión, una amalgama entre el narcotráfico, entre el lavado de dinero, entre la extorsión, entre los secuestros, la trata. Dentro del catálogo de 170 delitos del Fuero Federal, vamos a encontrar 10 o 15 delitos asociados con la trata de blancas. El tráfico humano, que es un negocio redondo en donde desgraciadamente están metidas muchas autoridades policíacas de los 3 niveles de gobierno, municipal, estatal, federal, y sobre todo gente del Instituto Nacional de Migración. Son las personas que tienen que combatir el delito, pero muchas veces se incrustan o participan del delito. A grandes rasgos,
Esa sería una pequeña introducción de lo que es la trata de blancas. Si quisiéramos hablar de zonas específicas, también se da, ¿no? Hay trata de blancas, eh, por ejemplo, en el Distrito Federal, en la zona de la Merced, donde es una explotación inmisericordia de las mujeres, una explotación que va más allá de lo humano. Por ahí el DIF tiene un estudio donde hay registros de mujeres que llegan a tener hasta 60 o 70 relaciones sexuales en un día y que no pueden huir de esta práctica porque detrás está todo un grupo que las está explotando, que las está utilizando y que al menor problema las mueve de plaza, las mueve de ciudad, de punto turístico, del encierro en el que están, porque muchas de ellas ni siquiera tienen la posibilidad de salir a comprar víveres, comprar ropa, sino tienen un marcaje personal, una vigilancia de 24 horas. Hay otros puntos de playa, hay puntos de explotación sexual que están a las orillas de las ciudades y que las tienen viviendo ahí, ¿verdad? Las tienen viviendo ahí con lo mínimo, con el mínimo satisfactor humano. No les pagan en algunos casos, sino les proporcionan alimento, un techo donde vivir, con condiciones totalmente insalubres y que llegan a prostituirse estas chicas, principalmente centroamericanas, hasta por 30, 50, 100 pesos. Esta cantidad es la que ellas reciben, pero a quien consume, eh, entre comillas, y por desgracia, este producto humano, este producto sexual, obvio es más caro, mucho más caro, pero todas estas redes siempre van a tener ganancias del 100, 200 y 300% y a ellas les dejan nada, ¿no? Nada de dinero. Hay trata de México hacia Estados Unidos, de México hacia Europa, organizaciones perfectamente bien articuladas, en algunos casos ya detectadas por la policía, pero tienen tanto poder y tanta movilidad que son muy, muy prolongadas las investigaciones. Todos los días nos enteramos que hay aprehensiones, que se desarticulan organizaciones de trata, pero es un comercio ilegal al mismo nivel, yo creo que del narcotráfico, del tráfico de armas, y que es un serio problema para la sociedad mexicana. ¿Cómo es el comportamiento en la vida diaria de las víctimas? Pues al principio pueden llegar a ser retraídas, ya que pierden una gran confianza en sí mismas. Bueno, no solo confianza, sino amor por ellas mismas. En muchos casos rompe una secuencia de crecimiento emocional y cuando llegan a una edad adulta sufren de estrés y profundas depresiones que llevan a cabo un intento de suicidio y por lo tanto se debe tener un tratamiento adecuado y con la persona adecuada para ayudar a las víctimas y así sentirse una vez más dentro de la sociedad en la que se desarrollan, en la que viven, para que no vuelvan a caer en esta misma situación. ¿Cómo afecta personal y socialmente a la víctima? Pues yo considero que el daño personal es difícil de sanar, ya que es una situación que deja marcas a las personas de por vida. Claro, con ayuda especial podemos hacer un cambio a la persona. Normalmente su autoestima es muy baja y no se sienten dignas de pertenecer a la sociedad. Si no se tiene un tratamiento adecuado, puede hacerlos caer nuevamente en el mismo círculo de trata de blancas. Ya no siendo víctimas, sino clientes, proxenetas o captadores. Entonces, es algo que afecta demasiado a la sociedad en la que se desarrollan, ya que pueden estas personas que fueron víctimas continuar con un crimen. ¿Usted ha tratado con una víctima? Pues hablando en sí,
De trata de blancas, no. Pero sí he tratado con personas que han sido privadas de su libertad por abuso de poder. Y en esos casos me he dado cuenta del daño tan grave que sufren. Incluso algunos pacientes han pensado que todo es por su culpa. Como las medidas preventivas que tiene que atender la mujer, al menos la mujer que radica en México, porque como lo habíamos dicho anteriormente y como sabemos, la trata de blancas no necesariamente se acota a las mujeres mexicanas, sino también extranjeras. Las medidas preventivas que tienen que haber en este caso, pues evidentemente por una parte tendrían que ser las mujeres en específico mexicanas o extranjeras, tendrían que entender en la situación en la cual se encuentran de vulnerabilidad en una sociedad en la cual evidentemente las leyes a veces ya rebasan la comprensión de una armonía adecuada de la sociedad, donde ya no se entiende la mujer respetada y asimilada en este mundo y en cualquier momento la pueden secuestrar y evidentemente vender sus órganos, explotación sexual, etcétera, y no nada más a ella, sino también a los niños, ¿no? Como lo habíamos dicho. Las medidas preventivas tendrían que acotarse desde casa, evidentemente, una comprensión del mundo estando alerta en cuanto a seguridad, pero creo que más allá de eso las medidas preventivas tendrían que ser desde el gobierno federal y atendiendo eso junto con un órgano a nivel mundial que es la ONU, y en este sentido tendríamos entonces que entender la situación real de un México donde existe un algo llamado trata de blancas que en realidad afecta a toda una sociedad. ¿Por qué es importante conocer sobre este tema para usted? Mira, yo creo que en el área en la que estamos y sobre todo en una empresa es importante este y muchos temas que afectan a la sociedad, porque mucha de la gente que puede ser probable candidata a que trabaje con nosotros o a que esté o que sus servicios estén hacia nuestra empresa, pues puede sufrir de cualquiera de estos temas que nos trata de blancas. Entonces la verdad es que es muy importante tenerlo en cuenta para saber tanto las repercusiones que tendría la gente que podría estar con nosotros o qué afectaría en su desempeño laboral. Entonces sí, para una empresa y sobre todo en nuestra área de recursos humanos es muy importante conocer estos temas. ¿Y cómo puede ser el trato hacia una persona que ha sufrido este tema? Pues yo creo que es igual. La verdad es que lo único que yo le agregaría o el ingrediente que yo le agregaría sería mucha paciencia y sobre todo tolerancia y entender a la persona de lo que acaba de vivir. Pero como hacía algún trato especial, yo creería que ellos, por quien vive alguna de estas causas fuertes en su vida, que algo pasó en su vida acerca de esto, yo creería que tendríamos que considerarlos mucho más, pero incluirlos como cualquier persona que puede volver a alguna actividad laboral, que puede volver a estar en la sociedad, que puede ser activamente o económicamente activo, sin ninguna razón especial o ponerle alguna cinta de este necesita mayor atención, solamente considerarlos porque quizás necesiten un poco de atención de nuestra parte en el servicio. No hemos tenido ningún caso así. ¿Usted cómo cree que este tema le afecte a la víctima laboralmente? O sea, ¿crees que se desempeñe bien o que tenga como algunos conflictos a la hora de trabajar? Mira, nosotros también platicábamos de esto con el equipo y sobre todo en lo que nosotros nos desempeñamos como fundación. La verdad es que lo que queremos hacer nosotros es un cambio allá afuera y quizás incluir a la gente que allá afuera no la aceptarían en ningún otro lugar, porque tuviera algún caso así, porque fue víctima de algo, porque pareciera que no se va a desempeñar igual. Nosotros creemos que si le das la confianza a esa persona, porque ya desde la parte de que está buscando el trabajo, que quizás llega con nosotros, que quizás aplica con un currículum, es porque quiere trabajar, es porque quiere volver a una vida normal, es porque quiere volver o olvidarse de eso que vivió. Entonces, para nosotros sería indistinto poderla contratar. Lo que sí veríamos sería como una baja quizás al principio en el que se adapta, en el que se acomoda en su puesto, en el que vuelve como a reaccionar en el grupo con el que está, con la gente con la que se va a relacionar en la empresa. Eso sería lo único que al principio nosotros tendríamos que considerar si no tenemos apenas en su desempeño, quizás al relacionarse con alguien más. Porque ya después pues, puede volver a lo normal. Quizás puede ser, no sé, alguien que estudió
contabilidad, administración de empresas, que pueda desarrollarse en un área así, como que las relaciones pueden ser que se dificulten. Pero en la actividad en la que va a desempeñar puede ser la mejor. Entonces, Hoy demostraremos cómo el crimen organizado ha encontrado en la trata de personas uno de sus negocios más redituables. Los proxenetas construyeron un mundo para la trata de personas a la vista de todos. En un radio de menos de 5 kilómetros, encontraron la calle para ofrecerlas, los hoteles para dar el servicio sexual y las casas donde las esconden. La forma de cómo operan en los hoteles, pues llegas con el cliente, está el viene, el que acomoda los carros, los acomoda, entonces él se encarga de ver también pues, que las chicas entren al hotel. Pasas al hotel, entras, está la recepción y está el que está cobrando. Subes con el cliente, subes las escaleras, están arriba las habitaciones y ahí está los recamareros, ¿no? Las esclavas de la calle de Sullivan son explotadas a tal grado que produce ganancias mensuales de hasta 180,000 pesos que son entregados íntegros a sus explotadores. Cobraba, por ejemplo, yo tenía que dar 200 al hotel, entonces te quedabas con 300. Te quedabas con 300 y si seguías trabajando, si seguías teniendo más cliente, por ejemplo, el número máximo de clientes que a veces tenía en una noche eran entre 15 y 20. Son pocas las víctimas que han sido liberadas y hoy tienen la suerte de contar su historia, pero todas son marcadas para siempre, con el miedo latente. Terminando la noche tenías que darle 200 pesos a la madrota de la cota y más pagar el transporte para que te llevara, que eran 50. Lo demás era el padrote. Estoy hablando de entre 5,000, a veces 7,000, a veces 8,000, a veces 10, a veces 15, así ya una mayor cantidad eran entre 18 o 20,000 pesos. Son pocas las víctimas que han sido liberadas y hoy tienen la suerte de contar su historia, pero todas son marcadas para siempre, con el miedo latente.